Un saludo cordial, alumnos de la especialización en finanzas, bienvenidos a la unidad 3 del módulo de gerencia financiera. En este video mostraremos la conceptualización y los elementos que interactúan en las finanzas internacionales, como son la globalización económica, la balanza de pagos, y mostraremos la importancia de las tasas de interés alrededor de la capacidad de pago de los agentes económicos dentro de las economías de los países y en su interacción con el resto del mundo. Iniciemos comprendiendo sobre la globalización de los mercados. Este concepto hace referencia a la creciente integración de las economías por todo el mundo, especialmente a través del comercio internacional y de los flujos financieros que son resultado de la interacción entre los países. Esta interacción, como es lógico, se apoya en la constante innovación humana y en el desarrollo tecnológico. Resulta inevitable, al hablar de globalización de mercados, no mencionar el concepto que conocemos como globalización económica, el cual se define como el proceso de integración para generar mercados unificados a nivel mundial. Puede ser de productos similares o puede ser entre empresas, pero es por todo el mundo. La globalización económica abarca aspectos de tipo económico, político, financiero, cultural y ambiental. Es decir, que cuando se realizan transferencias entre países, por ejemplo, de productos, no solo se traslada una mercancía, sino también se trasladan pedacitos de una cultura que están permeados de una influencia política y ambiental. Esto quiere decir que la globalización está presente en la identidad macroeconómica más conocida, la cual es que la producción, los gastos o el consumo y los ingresos pues son los tres caminos para calcular el famoso PIB o el Producto Interno Bruto de los países, que como todos sabemos pues es uno de los principales indicadores económicos, si no el más conocido en términos macroeconómicos. Otro elemento relevante de las finanzas es entender que el dinero es para las economías como la sangre. Es decir, que para el cuerpo humano simplemente es vital. De la misma manera es para el contexto económico. Pudiésemos decir que sin dinero pues es imposible que existiera el concepto de mercado. En este orden de ideas podemos complementar este elemento antes descrito mencionando que los mercados financieros son quienes distribuyen estos fondos por el mundo. Es decir, es como si hiciéramos una analogía y pensáramos en el cuerpo humano quién distribuye la sangre y qué es la sangre. Mercados financieros, dinero. Y la hacen realizando la transición del ahorro hacia la inversión, y esta inversión va destinada hacia procesos productivos. Dentro de los actores de esta globalización están los gobiernos de los países, las empresas de tipo multinacional, las empresas internacionales y las empresas transnacionales, las cuales todos estos interactúan en medio de riesgos que consideramos algunos sistemáticos, que son los riesgos que no se pueden controlar. Un ejemplo muy claro es un riesgo político. Si un gobierno cambia las reglas del juego, pues no pueden hacer nada al interior de los mercados. Y hay otro riesgo que se llaman los riesgos no sistemáticos, que son los riesgos que sí podemos controlar o evitar, y lo hacemos a través del concepto de la diversificación. Un ejemplo pues son los riesgos de tipo de cambio, que son los riesgos que se dan frente a las divisas. A manera de resumen, vale la pena mencionar que las finanzas internacionales se componen concretamente de entidades de tipo supranacional y de entidades internas de los países, las cuales generan flujos económicos que se distribuyen por los mercados financieros. Los principales mercados financieros son las famosas bolsas de valores, que existen para que los agentes económicos obtengan financiamiento cómodo y a mejor precio. ¿Quiénes son los agentes económicos? Bueno, las familias, los sectores productivos, los gobiernos y toda esa dinámica de comercio exterior que existe entre los países. Su base operativa de intercambio básicamente pues son los activos financieros, y estos intercambios se hacen a través de la simple compra y venta. Los precios de estos productos se fijan por ley de oferta y demanda
aunque la verdad existen algunos conceptos que son creadores del mercado que en ocasiones afectan el comportamiento de los precios y de algunos elementos de los mercados financieros. Un segundo tema relevante de las finanzas internacionales es la balanza de pagos, el cual es un registro financiero que señala al interior de un país las entradas y las salidas de divisas, entendiendo por divisas monedas extranjeras. En cuanto a conceptos como exportaciones, importaciones, rentas de trabajo en el extranjero, transacciones y transferencias de capital, es decir, registra los flujos económicos de un país con el resto del mundo. Dentro de los elementos relevantes de la balanza de pagos encontramos que se constituye como la principal fuente de información de la actividad internacional de un país en relación con el resto del mundo, es decir, que muestra si un país está equilibrado en cuanto a sus ingresos o gastos o si presenta un déficit o un superávit. Esta balanza de pagos involucra a muchos actores y muchos tipos de riesgo que básicamente son los mismos que describimos en la conceptualización de la globalización de los mercados. La balanza de pagos involucra registros, control de 4 grandes bloques de flujos de fondos. El primero es la famosa cuenta corriente. En este bloque encontramos las importaciones de productos visibles, que son pues los tangibles, y encontramos también las importaciones de los servicios. Adicionalmente encontramos también transferencias por rentas o también transferencias corrientes. Un segundo bloque de esta cuenta es la cuenta de capital, la cual recoge las transferencias de capital de los sectores privados que se destinan a mejoras estructurales en proyectos industriales y de medio ambiente. Así también involucra la compra-venta de activos intangibles, como por ejemplo el tema de patentes, marcas registradas, derechos de autor, entre otros. El tercer bloque de la balanza de pagos es la cuenta financiera. En esta cuenta se resume todo lo que es referente a temas de inversión y a temas de financiación. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, encontramos 2 tipos de inversión. Una inversión que llamamos inversión en cartera y una que llamamos inversión directa. La inversión en cartera es la que realizan cuando quien invierte no quiere tener el control sobre el negocio, y la inversión directa es cuando se busca tener control sobre el negocio. Y en contexto de financiación pues involucra todos los elementos, tanto en importaciones como en exportaciones, como en transferencias, que se hacen no de manera de contado, sino a manera de crédito. Y pues estos dos lo hacen, obviamente todos estos movimientos lo hacen los actores o agentes económicos al interior de ese concepto de globalización económica. Finalmente, el bloque final que revisaremos es el bloque de las reservas internacionales, las cuales se aumentan o disminuyen como contrapartida de los movimientos de los 3 bloques anteriormente descritos. Es decir, que si un país, por ejemplo, exporta, pues sus reservas tienden a aumentar. ¿Por qué? Ya que entra dinero y pues está generando por esta exportación. Entendamos un poco más cómo funciona la balanza de pagos como instrumento informativo para los países. Si un país tiene un déficit en la cuenta corriente o en la cuenta de capital, quiere decir que ha gastado más de lo que ha ingresado a su país. Es decir, que vive por encima de sus posibilidades. Es como si una persona se ganara 2 millones de pesos y se gastara 3 millones de pesos todos los meses. Vive por encima de sus posibilidades. Los países, para subsanar este déficit, deben recurrir o a sus ahorros, que son las reservas, o deben pedirlo prestado a otros países o a entidades de orden supranacional, afectando sus reservas. Y ahí es donde aparece un concepto que de pronto también he escuchado mucho, que se llama deuda externa. La parte final de nuestro video presentamos la importancia de las tasas de interés al interior de los mercados de los países y de los mercados internacionales. Iniciemos entendiendo que cuando las tasas de interés de un país están bajitas,
los agentes económicos pueden obtener mayores volúmenes de capital y lo hacen vía financiamiento. Al contar con dinero, los agentes económicos, pues su consumo aumenta y aumenta a todos los niveles, lo que se traduce en crecimiento productivo de un país, o lo que conocemos como el famoso PIB o Producto Interno Bruto. Al crecer la producción, pues las ventas también se mueven con tendencia al alza, fortaleciendo el tema de las utilidades y fortaleciendo las estructuras financieras de los procesos productivos. Hasta aquí todo parecería muy bueno, pero no todo es así, porque al crecer el consumo y la producción se genera un concepto que se llama inflación, que pues básicamente pues es mayor costo de vida, que los productos los vamos a encontrar más costosos. Para poder contrarrestar esta inflación, los bancos centrales de cada país y los gobiernos de los países utilizan una herramienta que es incrementar las tasas de interés, generando que los agentes económicos contraigan su capacidad de pago y su consumo empiece a bajar o a ceder. Esto pues genera un efecto inverso al explicado cuando las tasas de interés bajan. Todo esto tiene una incidencia directa sobre el precio de las acciones, el valor de las empresas, la dinámica de los mercados financieros y la dinámica de comercio exterior entre los países. Tomando como base lo explicado en la diapositiva anterior, podemos concluir que el poder adquisitivo se refiere a la cantidad de bienes y servicios que puedes adquirir una persona o un agente económico o una colectividad con una cantidad de dinero determinada, según el nivel de precios que exista en un mercado. O más concreto aún, que el poder adquisitivo se determina a través del análisis del valor real del dinero a través del tiempo, que involucra de manera directa el comportamiento de la inflación, de las tasas de interés al interior de la economía de los países y su interacción con el resto del mundo.